Bueno, vamos a dar inicio a la clase número 6, que se trata nada más y nada menos de cómo funcionan las revoluciones y cómo llevarlas a cabo. En particular, como ya entramos en cierto detalle en cómo funcionan las revoluciones cuando vimos ecólisis y el capital como red social, que fueron las clases 3 y 4, vamos a ver cómo empezar la revolución hoy mismo. Es decir, de qué se trata hacer una revolución socialista hoy en día y por qué podemos empezar hoy mismo en lugar de tener que esperar hasta un momento eventual de una posible revolución. Teniendo en cuenta que, como vimos, las revoluciones son procesos continuos de sistemas emergentes, podemos empezar hoy mismo a construir ese sistema que después emergerá y será el mundo. Esta es la clase número 6. Es la última clase que tiene que ver con la teoría histórico-económica, y las próximas dos clases tratan sobre desafíos epistemológicos y desafíos en términos de activismo que esperan que son también otros desafíos necesarios de superar para poder eh, construir el futuro que esperamos. Bueno, recapitulando un poco, la clase de hoy se apoya en temas que fuimos viendo a lo largo del curso. No es necesario que hayamos visto todas las clases anteriores para entender las cosas que se van a decir acá, pero sí las clases anteriores justifican mucho de lo que vamos a decir. Con lo cual está bueno tenerlas vistas para poder comprender y sacarle todo el jugo a esta clase. En la clase 4 vimos la forma de las revoluciones, que se dan básicamente por crecimiento de sistemas preexistentes y no por creación desde arriba de nuevos sistemas. Vimos que la confrontación, por ejemplo, cuando se dan confrontaciones armadas, suele ser por disputa de redes, en particular por un proceso específico que es la ecólisis, y no por sublevación de clases oprimidas. En la clase 5 vimos algunos problemas del marxismo, que es la clase pasada, y vimos que el marxismo opacó problemas de diseño del nuevo sistema económico. Y que por haberlos opacado, implementó el nuevo sistema económico del modo que salía más automático, que como vimos eran los soviets, porque reproducía el modo organizacional de los sindicatos, y que ese modo de organizar la economía genera una tendencia al autoritarismo. Y en la clase 1, al principio del curso, empezamos con una propuesta, que es que la informática redefinía a la economía política. En particular porque es una herramienta que permite modelar y diseñar procesos y sistemas, y que por lo tanto nos permitiría, sería una herramienta que nos permite diseñar desde hoy cómo vamos a construir un sistema alternativo. Bueno, y mandé por el grupo hace un rato una imagen que dice esto, ¿no? Que salvar al mundo no es imposible. Es un gráfico medio alocado, que básicamente muestra cómo evoluciona la esperanza a medida que vamos comprendiendo más el sistema. Que al principio, cuando no entendemos tanto las cosas, podemos tener algunas utopías ingenuas, creemos que las cosas son muy fáciles de resolver, y que a medida que vamos entendiendo más y más las complejidades de cómo funciona todo, entramos en el valle pesimista y creemos que las cosas están, la situación está completamente perdida. Y que en este curso, con la cuestión de Sideware, vemos que vamos a ver en esta clase que el mundo se puede salvar, que hay esperanza frente a todas esas complejidades. Y esta imagen la subí hace un rato en Instagram también, con un textito que dice: la juventud se asocia a la utopía, y la utopía sufre mal de imposibilidad. Resulta que al principio todo problema parece más simple y toda solución más fácil de lo que realmente son. Resulta que el tiempo y la experiencia cargan golpes y aprendizajes que nos ponen frente a frente ante la complejidad. La derrota, el fracaso y las atrocidades disfrazadas con banderas de futuros mejores socavan la esperanza y la utopía. Soñar parece pueril.
La vida es más compleja de lo que parece. Resulta, sin embargo, que entender las complejidades es entender un laberinto del que se puede salir. Resulta que los recovecos del sistema tienen vulnerabilidades y que el mundo, como está, puede hackearse. Resulta que no es imposible salvar al mundo. Bueno, y vamos a ver de qué se trata eso en esta clase 6, cómo empezar la revolución en. Vamos a empezar viendo por qué las revoluciones desde arriba son irrepetibles. Es decir, las revoluciones que se tratan de tomar el Estado y desde el Estado construir el nuevo sistema. Después vamos a ver que los agentes de la historia son las redes. Vamos a repasar este punto que ya más o menos lo tratamos en alguna clase anterior. Con dos puntos particulares. Uno es que el pueblo encuentra óptimos locales. Vamos a ver qué quiere decir esto. Y el segundo es que el camino al infierno está pavimentado de óptimos locales, lo cual es un problema. En tercer lugar, vamos a ver cómo se puede llevar a cabo la revolución a partir de un concepto que es el concepto de modelo de adopción gradual. Y esto lo vamos a presentar desde una diferencia entre qué es una revolución río-arriba y una revolución río-abajo. En biología se usan estos dos términos o a contracorriente, o en química, para hablar, en ciertos casos, de cuando un proceso requiere un uso extraordinario de energía o si el funcionamiento de las leyes físicas acompañan el proceso que se está llevando a cabo. Y luego vamos a ver cuál es el problema de diseño a resolver. Vamos a, repasar un poco algunas cosas que ya tratamos en clases anteriores. Y por último, vamos a adelantar qué es lo que vamos a ver en las próximas dos clases, que son los dos desafíos a superar. En particular, el de armar una epistemología de la complejidad y el de construir o adaptar el activismo a un mundo digitalizado, que son dos desafíos que estamos muy lejos como sociedad y como juventud de haber superado. Bueno, y vamos a terminar con una serie de propuestas de cómo se puede colaborar con el proyecto de llevar a cabo la revolución y empezarla de nuevo. Bueno, empezamos con el punto de por qué las revoluciones desde arriba son repetibles. Una revolución desde arriba es una revolución que toma el Estado y desde ahí implementa el sistema económico alternativo. Esto tiene algunas dificultades generales. En particular, una que ya vimos, que es el tema del margen de usufructo del Estado ya existente, que es que la gente ya hoy no tiene nada que perder salvo sus cadenas, que es lo que sucedía, ponerle en la Revolución Rusa. Después, por otro lado, hay una enorme asimetría en armamento y espionaje que es mucho mayor a la que existía en el siglo XX, en los años 60 o 70. Y después hay otra dificultad general, que también ya tratamos, que es que los sistemas construidos desde arriba suelen ser menos robustos. Y esto es una explicación muy intuitiva, que después en otro momento podremos ver mejor, pero es que los sistemas que nacen y crecen desde abajo no pueden no ser robustos. Porque si crece desde abajo, es decir, sin una ayuda externa que viene de arriba, se tiene que preservar por sus propios medios. Entonces tiene que ser robusto por sí mismo. No puede acudir a un mecanismo opaco de control que venga desde arriba. Entonces, si el sistema crece desde abajo, si emerge, entonces esto es porque es más robusto. O por lo menos hasta el nivel en el cual emerge es robusto. Es algo como decir que si una planta empieza a crecer solita desde el suelo hasta la altura a la que llegue, es probable que sobreviva al viento, mientras que si una planta es plantada con un palo al lado, no tenemos muchas garantías de que si sacamos el palo, la planta siga en pie. Pero hay dos problemas más que estos problemas generales que ya tratamos, que están asociados a los procesos nacionales, tanto los procesos de toma del Estado revolucionaria, como incluso las ideas de hacer una revolución reformista mediante socialdemocracia, con impuestos progresivos, institucionalidad, etc. Y los dos problemas son, el primero es el de los bloqueos económicos y el segundo es el de la fuga de inversiones.
¿Cómo funcionan ambos? Bueno, los bloqueos económicos es un tema que ya vimos cuando vimos el liderazgo de redes, pero existe el liderazgo de redes en el mercado internacional. Hay consensuado líderes de la red, en particular los Estados Unidos o la OTAN. Estas redes, o sea, el mercado internacional genera efecto de red. Cuanto más gente integrada al mercado internacional, esto genera beneficios, esto lleva un margen de usufructo que es un margen de poder de los líderes de la red. Si un país contraría los intereses de los líderes de la red, puede ser económicamente bloqueado por cómo funciona el liderazgo de redes, ¿no? O sea, si todos ya le hacen caso al líder, entonces si una parte no le hace caso al líder, puede ser expulsada de la red porque el resto le hace caso al líder y dejaría de comerciar con eh, la parte expulsada. Entonces, por liderazgo de redes, todos los países acatan el bloqueo. De hecho, la capacidad de hacer bloqueos económicos hoy es mucho más poderosa que en la Guerra Fría porque justamente hoy el mercado internacional está integrado en una sola red liderada, mientras que durante la Guerra Fría tenía dos grandes redes, lo cual permitía cierto margen de operación para el movimiento no alineado, permitía sobrevivir un poco a las revoluciones, que ya no existen. Y por último, una observación, que es que los bloqueos aumentan el autoritarismo. Esto es una cuestión aparte, pero si queremos hacer una revolución que no es autoritaria, el problema de los bloqueos, o sea, hacer una revolución tomando el Estado lleva a los bloqueos económicos, y los bloqueos económicos llevan casi indefectiblemente al autoritarismo. Una explicación de esto es evolutiva, aunque la experiencia lo muestra, digo, en todos los casos en que hubo bloqueos económicos aumentó el autoritarismo, no disminuyó. Y la explicación evolutiva es que básicamente un país bloqueado ofrece menos productividad a sus participantes porque la integración mediante el mercado genera efectos de redes sobre la productividad. Y por lo tanto, estos países bloqueados, si no tienen una membrana protectora como las que vimos en la clase 5, un mecanismo opaco de control, perdón, clase 4, su modo de organización desaparece, porque la gente o votaría otro gobierno que no enfrente los intereses de los líderes y por lo tanto que no esté bloqueado económicamente, o se iría a algún otro lado a producir en alguna otra red productiva que no tenga esta desventaja. Entonces los estados bloqueados tienden a ser más autoritarios, lo cual también nos debería alarmar cuando los líderes de la red dicen poner bloqueos económicos para detener gobiernos autoritarios, porque justamente el efecto que tienen los bloqueos económicos es aumentar, no disminuir el autoritarismo. Y el segundo de los puntos es cómo funciona la fuga de inversiones, que también lo podemos pensar sistémicamente, con un supuesto que es ficticio, digo, el mundo no es tan así, pero si imaginamos que las inversiones son 100% líquidas, o sea, el dinero, la capacidad de trasladar máquinas, etcétera, se puede mover inmediatamente entre los países y sin ningún costo. Y si además suponemos que los distintos estados son similares en términos de recursos, población, capacidades, que tampoco es tan así la realidad, la dinámica que se daría es la siguiente. En primer lugar, bueno, tenemos que las unidades de recaudación son los estados nacionales, pero el dinero se puede mover libremente entre los países, lo cual genera un problema, que es que ceteris paribus, a los inversores, a quienes quieren invertir, les conviene ir a el país que cobre menos impuestos. ¿Por qué? Así pueden tener mejores retornos de sus inversiones. Ahora, ¿qué hace esto con los estados? Bueno, que si un estado cobra un poquito menos de impuestos que el resto, se va a encontrar en una situación ventajosa, porque va a tener mucho más inversión que el resto y, a fin de cuentas, su recaudación va a ser mayor, su nivel de empleo va a ser mayor, etc. Entonces, el sistema de los estados nacionales como unidades de recaudación, pero libertad en el movimiento del dinero, que se suele llamar capitales, que en nuestra definición no lo es, pero se genera una tendencia a los estados mínimos, que son estados que si cobran impuestos, o sea, son impuestos que tenderían a cero, salvo por ciertos impuestos que son necesarios para garantizar el orden económico liberal,
como, no sé, tener policía, preservar la propiedad privada, etc. La dinámica real no funciona exactamente así, porque justamente las inversiones no son 100% líquidas y todos los estados no son, digo, hay estados que tienen ventajas comparativas en algún punto en particular, pero la dinámica general es similar a esto, se asemeja a este punto y eh, muchas veces se puede observar que algunos países, por tomar ciertas políticas liberales o ser paraísos fiscales, terminan teniendo ciertas ventajas respecto del resto, un poco traicionando al resto, ¿no? Porque es como una externalidad negativa ser liberal, porque uno se vuelve liberal, entonces perjudica a todo el resto, porque el resto también tiene que ser liberal, y uno solo recibe los beneficios y llega a una situación medio de dilema del prisionero, donde todos los estados terminan tendiendo de alguna manera al liberalismo. Bueno, este es el primer punto, ¿no? Entonces, hay dificultades para hacer una revolución desde la toma del Estado. Incluso una vez tomado el Estado, hay grandes dificultades para poder llevarla a cabo. En segundo lugar, vamos a recuperar algunos de los puntos que vimos en clases anteriores sobre cuáles son los agentes de la historia. Para el liberalismo eran los individuos, para el materialismo dialéctico es la clase, y la clase sigue sus intereses de clase, que es lo que vimos la vez pasada, y desde nuestra perspectiva, el agente de la historia es la red, ¿no? ¿Y cuáles son algunas de las diferencias? Bueno, en particular, una se puede resumir en una frase que es que ni el pueblo siempre se equivoca, ni el pueblo siempre tiene razón. El pueblo hace una cosa, que es encontrar óptimos locales. ¿Qué es un óptimo local? Bueno, si nosotros pensamos que el bienestar es como una montaña, como un tipo, ¿cómo se dice? Un rango de montañas, una serie de montañas, los óptimos locales son la cumbre más cercana. O sea, yo encuentro un óptimo local si esté donde esté yo en el rango de montañas, subo la pendiente hasta llegar al pico del montículo en el que esté. Si yo estoy acá, entonces voy a encontrar el óptimo global, que es el más alto de todos. Pero si estoy acá, voy a encontrar un óptimo local, que es un montículo, pero que no necesariamente es el más alto de todos. ¿Esto por qué es? Porque cada individuo busca estar lo mejor posible aquí y ahora. En los casos en el que el interés individual y el interés colectivo, es decir, el óptimo global en términos poblacionales, divergen, las personas suelen escoger los óptimos individuales. En la clase pasada vimos algunos problemas del concepto de conciencia de clase, tanto en sus faltas a nivel predictivo como en que si se asume la conciencia de clase para diseñar un nuevo sistema, el nuevo sistema no va a ser robusto justamente ante esta cuestión de los intereses individuales y se va a tener que tender al autoritarismo para poder preservar. Ahora, hay un problema, ¿no? Tanto para el liberalismo, al describir por qué se forman las empresas sin, eh, sin por ello decir que existe una dinámica injusta al interior de las empresas y usufructo o plusvalía o como se llame. Digo, los liberales, al intentar describir las empresas, tienen un problema porque, digo, bueno, si las empresas son entornos colaborativos donde todos ganan, es una externalidad positiva armarlas, es decir, el beneficio de construirlas se reparte por todos, se reparte entre todos, mientras el costo de construirlas es individual, eso es un problema, y el marxismo tiene el mismo problema para describir la clase como agente de la historia, porque toda actividad que un obrero cualquiera haga, en los casos en que se desalinean el interés individual y el interés de la clase, bueno, ¿por qué los individuos eventualmente llegan este, ¿por qué los individuos eventualmente se comportan en favor del interés colectivo? Bueno, el liderazgo de redes resuelve este problema. Las redes son un agente colectivo porque, bueno, básicamente, o sea, en los casos en que una red no es liderada,
o que un conjunto de personas no es liderado y sus beneficios se distribuyen de manera equitativa entre todos, fortalecerla es una externalidad positiva. Esto es justamente el problema que tienen tanto las explicaciones liberales de por qué se arman las firmas, o algunas explicaciones liberales en sentido amplio, de por qué se arman las firmas, y también las explicaciones basadas en la clase de la historia, ¿no? Ahora, para armar el incentivo de adquirir el liderazgo sobre una red es muy fuerte para armar la red. O sea, nosotros vemos, quizás en una cooperativa no pasa esto, pero para una empresa, una startup, sí hay gente que se queda hasta las 4 o 5 de la mañana laburando, programando, haciendo un montón de cosas, porque eventualmente, por el deseo de eventualmente que eso se transforme en una empresa de propiedad privada que se puede usufructuar y que las personas sean millonarias. En una empresa que en su crecimiento va a seguir siendo una cooperativa, uno no observa ese tipo de actividades porque el incentivo no es a apropiarse después de todo del usufructo de la red, sino que la red reparte equitativamente sus ganancias, entonces hay poco incentivo de una parte individual de fortalecerla, porque es una externalidad positiva. Y además, una vez que existe la red, la existencia de líderes evita el problema de los free riders. Los free riders son las personas o sea, los polizontes de la red, básicamente. Las personas que se aunan a la red y después reciben parte de los beneficios de ese trabajo sin aportar su parte para lograr esos beneficios. ¿Por qué? Porque cuando hay líderes de la red que van a usufructuar la red, los líderes quieren que la red funcione lo mejor posible. Y para ello van a distribuir los beneficios obtenidos por la red entre los participantes de manera que se alineen los incentivos individuales al fortalecimiento de la red. Básicamente el empresario le paga más a los empleados que mejor laburan. Que es difícil tener algún sistema, sobre todo cuando las cooperativas son muy grandes, que cumpla este rol. Se puede, pero es difícil. El problema es que la dinámica de liderazgo que hace a estos agentes colectivos genera un margen de usufructo extraordinario y creciente, como el que vimos en las clases 3 y 4, que es que básicamente el salario promedio de la población aumenta hasta un punto óptimo que probablemente estuvo en los 70, 80 y ahora empieza a disminuir. Está con esto. Bueno, perdón, una cosa más respecto de que las redes son el agente de la isla. Es que la revolución marxista, al no considerar esta cuestión, es río arriba. Es decir, se opone a los óptimos locales de los individuos. Porque requiere pasar por descensos locales para llegar al óptimo global. Es decir, cada individuo tiene que sacrificar parte de su bienestar de aquí a ahora para llegar al bienestar colectivo de la clase y al mejor mundo posible. Por distintos motivos, o bien porque tiene que dedicar energía a la militancia, sin garantía de que esto eventualmente tenga éxito, o porque en el caso de lograr llegar a las condiciones objetivas y subjetivas para la revolución y que se dé una revolución armada, debería abandonar varias comodidades de su vida para llegar ahí. Una vez hecha la revolución, enfrentar bloqueos económicos, probablemente también el autoritarismo, y hasta llegar a eso tiene que basarse, o sea, en compromiso, conciencia y sacrificio. Porque aquí y ahora, al no ser materialmente conveniente hacer este camino, tiene que basarse en, bueno, por un lado, creer que eventualmente se va a ascender al óptimo global, y por otro lado, estar muy comprometido con que lograr el óptimo global es necesario y es posible, y que merece la pena el descenso en estos valles de bajar del óptimo local para llegar al global. Es río arriba la revolución porque va a contracorriente justamente de esta búsqueda de óptimos locales que describe el comportamiento general de los individuos. La historia se hace de óptimos locales. En algún momento, cuando el margen de usufructo es absolutamente nulo,
puede haber revoluciones campesinas frente a gobiernos autoritarios porque se estaba en un valle absoluto, digo, no se estaba en un óptimo local, sino que se estaba abajo de todo y que entonces se ascendía a una revolución que tampoco era un óptimo global, porque también hubo muchos grandes problemas con los sistemas que resultaron de estas revoluciones. Y lo que vimos, digo, es que la forma de las revoluciones, en la clase que vimos el tema de la ecólisis, las revoluciones en la historia se hicieron de óptimos locales. La revolución burguesa no fue una sublevación de una clase oprimida, sino precisamente una dinámica que evolucionaba tanto por la conveniencia inmediata de los líderes de las redes dominantes, como de la conveniencia de las personas que se liberaban de las ataduras que eran las membranas protectoras de las redes que morirían con la ecólisis, cuya conveniencia individual los haría migrar hacia las redes más grandes. Esta historia que se hace de óptimos locales no necesariamente va mejorando las condiciones. ¿Por qué? Porque el camino al infierno también está pavimentado de óptimos locales. Y esto lo vamos a ver gráficamente. Esto requiere como un ejercicio mental, que es imaginarse este espacio tridimensional. Ahora vamos a explicar de qué se trata. Pero básicamente lo que vamos a aclarar es que no siempre es bueno buscar óptimos locales, porque el tiempo pasa. Hay una variable que es el tiempo, y con el tiempo las pendientes de las montañas van cambiando. De hecho, el hecho de que las personas eventualmente hagamos cosas que son malas para nosotros, solo se explica por cómo interactúan nuestra tendencia a seguir óptimos locales y el paso del tiempo en el mundo. Es una idea un poco compleja. Y ahora vamos un poco a la idea abstracta, que es que nosotros podríamos pensar todas nuestras decisiones como si fueran un paisaje, es decir, un paisaje donde la altura de las montañas son nuestro bienestar, y nosotros podemos caminar entre las montañas. Pero, nosotros podemos decidir en qué dirección ir en las montañas, pero hay una dirección que no podemos elegir, que es el tiempo. El tiempo siempre va hacia adelante. Hay una dimensión, que es la dimensión tiempo, en la cual no podemos decidir hacia dónde movernos, solamente podemos movernos hacia adelante. De manera gráfica, nosotros podríamos pensarnos como si estuviéramos caminando en una montaña de 2 dimensiones, o sea, una curva básicamente, una pendiente como esta, que nuestro bienestar es la altura y que podemos estar en distintas posiciones, digo, más a la derecha o más a la izquierda. Y que hay una dimensión más, que es el tiempo, que hace que toda esta, que el mundo no es solo de 2 dimensiones, digo, nosotros en cualquier momento estamos en algún punto en el tiempo, pero que puede correr distintas posiciones, pero que la forma de la montaña va cambiando conforme cambia el tiempo. Esto no lo pude dibujar todo, pero es como un gráfico tridimensional donde acá estos son todos cortes de unas montañas que hay acá, que al principio, bueno, tienen esta forma, que después, esta parte de la montaña empieza a descender, pero el pico se conserva y esta otra empieza a descender, y así como descienden un poco más y después tiene esta forma. Son todos cortes que nosotros podríamos imaginar que se hace una montaña que tienen esta forma. Entonces, si una persona empieza a caminar en línea recta, desciende en este valle, sigue descendiendo en este valle y sigue por acá. Mientras que si camina por acá, se queda más o menos siempre a la misma altura, etcétera, ¿no? Si camina acá, empieza subiendo un poquito y después sigue descendiendo. En este mundo se puede decidir si ir hacia la izquierda o hacia la derecha, pero siempre se tiene que avanzar en el tiempo. Vamos a dar ejemplos particulares para entender todo este abstracto de maneras más concretas. Bueno, en un principio, empezamos en el primer corte, no somos el puntito rojo, y lo que vemos es un mundito que es solamente esta curva. Y al principio maximizamos nuestro bienestar si nos movemos hacia la derecha. Algunos ejemplos de
estar en un momento aquí y ahora y decidir subir una montañita, por ejemplo, son consumir alguna droga que aquí y ahora nos haga sentir mejor, eso es subir un óptimo local. O otra posibilidad es entrar en un grupo religioso que nos brinde aquí y ahora contención y sentido de pertenencia, es un óptimo local, porque aquí y ahora, hoy nos hace sentir mejor. Digo, estas dos se dan en ciertos casos, ¿no? Porque a veces el óptimo local más cercano no son estos, pero a veces el óptimo local más cercano, si estamos en una situación mala y esta es la opción más viable, más cercana, ese es el óptimo local, ¿no? O buscar la conveniencia personal en un entorno de liderazgo de redes. Por ejemplo, yendo a una empresa que sea una red más grande, que nos genere mejores condiciones salariales aquí y ahora. O, digo, tener los óptimos locales como aquellos que se dan por los procesos de cólisis, que están muy buenos, pero que tienen algunos problemas a la larga. Ahora, ¿qué pasa? En un momento, nosotros seguimos en la línea y seguimos caminando por el punto óptimo. Entonces, seguimos caminando por acá y seguimos arriba del pico. Pero ahora vamos a mirar nuestros costados y vamos a ver que se armaron unas fosas, porque seguimos avanzando en el tiempo. Descendió la montaña a nuestros costados y se arman como dos fosas, dos valles a nuestra izquierda y nuestra derecha. Algunos ejemplos, bueno, en el caso de la droga, cuando consumimos ciertas drogas, el cuerpo tiene procesos homeostáticos, lleva a puntos de equilibrio, entonces, no sé, se cierran ciertos neurotransmisores porque el cuerpo se acostumbra a la presencia de esa droga, y entonces si ahora nos corremos del consumo de la droga, vamos a tener un síndrome de abstinencia, dado por la creciente tolerancia a nivel neuroquímico. Por otro lado, digo, si el grupo religioso en el cual nos encontramos, o bien nos lleva por dedicarle mucho tiempo, o bien incluso por un requisito de ese propio grupo religioso, a abandonar algunas de nuestras relaciones previas, el acto de salir del grupo religioso ahora nos va a implicar más soledad de la que teníamos antes, porque nos va a haber separado de nuestros vínculos familiares, nuestros vínculos amistosos, no vamos a tener, vamos a estar peor de lo que habríamos estado si no hubiéramos entrado al grupo religioso en el acto de salir de él, ¿no? O, por ejemplo, digo, en el caso de ir a una empresa que ofrece un buen salario, etcétera, etcétera, una fosa posible sería que, no sé, militar por la revolución es poco conveniente cuando nuestro tiempo es dinero, o ir a la Sierra Maestra con un fusil en la mano es inconveniente cuando no se quiere morir en las trincheras y se está relativamente bien cobrando el salario que se cobra. Ahora, ¿qué sucede? Ahora, si seguimos avanzando hacia adelante, vamos a empezar a descender. Y vamos a empezar a descender de manera que, si miramos hacia los costados, vamos a ver picos que a nuestra izquierda y nuestra derecha estén más altos que nosotros. Pero como tenemos las fosas, no vamos a poder escapar sin descender. No vamos a poder escapar por cómo en general funcionan las personas, los pueblos y los óptimos locales. Básicamente, hago algunos ejemplos de esto, es cuando se llega a una situación de drogadicción y pérdida de la calidad de vida. En esos casos, digo, es muy difícil salir, o ya se está perteneciendo a una secta y por eso perdemos bienestar y calidad de vida, pero es un óptimo local. O, como vimos en la clase 4, la tendencia a la evolución del mercado va a ser la tendencia al despotismo y al salario de subsistencia, dadas las condiciones de los óptimos locales y la evolución natural del mercado, tal cual viene funcionando. ¿Cómo se sale de esta circunstancia? Bueno, una salida posible es tocar fondo, ¿no? Entonces, si la evolución del sistema ahora se toca fondo, es decir, que este montículo en el medio de las fosas disminuye y se está en lo peor que se puede estar, se pasa a estar en un mínimo local, en la peor situación que se puede, bueno, no queda otra que salir. Digo, para cualquier dirección que vayamos, ahora vamos a estar cada vez mejor. Un ejemplo es justamente la Revolución Rusa, donde la gente ya no tiene nada que perder salvo sus cadenas. Otro ejemplo de esto es cuando una persona, después de estar 40 minutos en la cama mirando reels, que son un óptimo local, pero que estamos perdiendo el tiempo,
uno se aburre y dice, bueno, ya está, no me queda otra que levantarme por fin de la cama. Em, pero a veces, digo, no siempre se toca a fondo antes de salir. O sea, a veces una persona que tiene un problema de drogadicción tiene antes el proceso de sobredosis. Y, por ejemplo, cuando hay margen de usufructo y se tiende al despotismo, el sistema no tiene por qué tocar fondo, como vimos que sucede con las plataformas de conectividad, que tienen comisiones muy altas y que las pueden mantener de manera tal que igual no tengamos una alternativa mejor. Otra salida posible es el paternalismo. Por ejemplo, que un agente externo decida por vos. Digo, si yo voy a estar en los óptimos locales, eh, alguien decide por mí y dice, no, yo te voy a llevar al óptimo global. Por ejemplo, encerrás al adicto porque sabes que es lo mejor para él y sabes que se va a curar de la abstinencia con que solo pasen unos días. Pero se pone polémico el paternalismo cuando te preguntas si vas a encerrar o no a alguien para que no pertenezca a una secta, sabiendo que es lo peor para él. Y mucho más polémico aún es encerrar o impedir a tu pueblo que tenga elecciones para evitar la restauración capitalista en el contexto de un bloqueo económico, ¿no? Porque digo, si la membrana protectora se hace para preservar esta red socialista, sabiendo que el óptimo global del mundo es socialista y que el óptimo local que lleva al infierno es capitalista, bueno, todas estas cosas, se podría tomar la opción paternalista y decir, impido que el pueblo tenga elecciones, ¿no? Pero ahí surgen algunas preguntas, que es ¿cuándo va a terminar el bloqueo? ¿Tenés alguna garantía de que en algún momento termine? Porque digo, una cosa es con el adicto, que sabés que pasan unos días y ya está el problema, que incluso en muchos casos requiere intervención médica y ayuda, pero no hay ninguna garantía de que eventualmente se haga socialista el resto del mundo. Y después otra pregunta, que ¿estás seguro que después de la fosa que estás atravesando va a llegar el socialismo? ¿Qué tan seguro estás? ¿Cuál es el riesgo de que ese proyecto fracase? ¿Cómo se calcula ese riesgo? ¿Y quién define la política de riesgos del país? La política de riesgos es cómo se tratan los riesgos, ¿no? Porque digo, hay un beneficio esperado y un porcentaje de riesgo que uno calcula y distintas personas tienen distintos índices de aversión al riesgo. Hay gente que capaz está dispuesta a tener un 20% de chance de perder mucho por un 80% de ganar poco, o hay gente que capaz no, hay gente que no está dispuesta a tener un 80% de chances de perder un montón por un 20% de chances de ganar muchísimo. Digo, depende de las personas y que esta decisión no sea democrática también es un problema, más allá de los otros problemas. Bueno, vamos a ver una tercera salida, considerando que los agentes de la historia son las redes, ¿no? En resumen de esta parte, básicamente las redes lideradas son agentes colectivos, las clases no lo son porque el interés global de una clase solo es predictivo cuando se alinea con el interés local de los individuos. Los individuos también son agentes de la historia, por lo que vimos en los óptimos locales, pero con el liderazgo de redes podemos entender a grupos de individuos como agentes. Digo, esto nos simplifica mucho la comprensión del sistema. Justamente, como hay tantos individuos, los modelos que se basan en individuos ignoran las estructuras de los mismos y razonan desde la ley de grandes números, como vimos en la clase, creo que 2, y así nace el modelo liberal o neoclásico que va a defender el sistema actual. Bueno, ¿cuál es la tercera opción, la tercera salida a los óptimos locales? En el caso político es hacer una revolución río abajo. ¿De qué se trata hacer una revolución río abajo? Es hacer una revolución con el viento en popa, a favor de la corriente. Una revolución que alinee los intereses globales con los intereses locales. El interés colectivo con el interés individual, el interés de aquí y ahora con el interés de mañana. Si logramos generar las condiciones para que esto suceda, o sea, si logramos generar este alineamiento, ya está. Porque la conveniencia inmediata de los individuos, que es la fuerza motriz de la historia, va a llevar directamente al cambio sistémico. El tema es que es muy difícil lograr esto. ¿Qué tenemos hasta ahora? Por un lado, un número relativamente pequeño, pero grande en términos absolutos, porque son muchas personas, un pequeño porcentaje de la población mundial, está dispuesta a sacrificar parte de su tiempo para cambiar las cosas. Pero casi ninguna de ellas está dispuesta a sacrificar todo su tiempo y bienestar a favor de la revolución. Por el funcionamiento de los efectos de red,
otra cosa que pasa es que hoy irse a vivir a Cuba, digo, o a un sistema socialista implica una desventaja material. Casi nadie está dispuesto a hacerlo, porque Cuba tiene, ¿cuánto? 11 millones de habitantes y está bloqueada económicamente y el resto del mundo tiene 6.000 millones. Entonces, realmente es una desventaja material para una persona de clase media de Argentina irse a vivir a Cuba. Y por otro lado, tenemos el problema de que militar para tomar el Estado no nos acerca al socialismo, no genera efectos de red. Eh, eh, Algunos efectos de red genera, pero no a nivel material, no a nivel conveniencia material. Lo que termina pasando, si uno milita para un partido, no sé, marxista, trotskista, se llega a un punto de equilibrio en el que se consiguen nuevos militantes al mismo ritmo en que los viejos militantes abandonan la lucha y siempre se tiene un partido que más o menos oscila en, no sé, un 5, 6, 10% de los votos. Pero el problema con esto es que si no se logra la revolución, el tiempo destinado a mantener vivo el partido no genera grandes tendencias hacia el socialismo. También teniendo en cuenta los problemas que tienen las políticas distribucionistas a nivel estatal que vimos hace un rato, que es que incluso si uno consigue mejores derechos laborales o lo que fuera, la dinámica internacional termina haciendo disminuir estas conquistas. Y después, incluso si hacemos todo ese esfuerzo río arriba, remando contra la corriente de tomar el Estado contra los intereses locales de todos los individuos, la revolución seguiría siendo el río arriba, porque tendríamos el problema de los bloqueos económicos, etcétera, 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 la necesidad de tener un autoritarismo para sobrevivir, el hecho de que igual va a tener que otros países también hacer la revolución remando río arriba para poder lograr ir creciendo, y todo ese crecimiento del efecto de redes, todo río arriba remando contra corriente. ¿Por qué es esto? Por cómo funcionan los modelos de adopción absoluto. Digo, un modelo de adopción absoluto es cuando tenemos que elegir si esto o si esto de manera binaria, ¿no? Digo, o todo esto o todo esto. Por ejemplo, si ya tenemos diseñado el sistema económico socialista, es decir, ya resolvimos el problema de diseño, o tenemos algún pequeño estado socialista funcionando, como sucede en Cuba, la gente podría decidir, en un modelo de adopción absoluto, únicamente si producir 100% en él o si producir 100% en la economía de mercado. Ahí hay un círculo vicioso. Es que en un comienzo casi nadie produce en el sistema socialista porque acaba de empezar, o bien porque es un país chiquitito, o bien porque es un sistema informático que nadie organiza su vida a partir del mismo, y sería sumamente improductivo por efectos de red. Básicamente, como es chiquitito, tiene menor productividad per cápita por motivos que hemos tratado. Entonces, el óptimo local para todo el mundo sería no producir en el sistema socialista y se quedaría vacío y nunca se agrandaría. Pero hay una solución a este problema, que es el modelo de adopción gradual. Y acá está la clave para hacer la revolución río abajo a favor de la corriente. Es que si en lugar de decidir si producir en el sistema socialista, en algún sistema socialista o en el sistema de mercado, pudiéramos decidir cuánto tiempo dedicarle a la producción en cada uno. Si nosotros tenemos un modelo de adopción gradual, las primeras personas que sacrificarían parte de su tiempo, pero no todo, para construir la alternativa, en lugar de estar repartiendo panfletos o llamando a más gente a militar en un partido, podrían aumentar la productividad del nuevo sistema por efectos de red. Y a medida que la productividad del sistema socialista aumente, más gente podría dedicarle más tiempo. ¿Por qué? Porque a medida que genera más beneficios la producción en el sistema socialista, el sacrificio de participar en él es cada vez menor. Entonces, que ya dedicaban tiempo, ahora pueden dedicar un poco más de tiempo, y los que estaban indecisos y capaz no dedicaban ni siquiera una hora, ahora, bueno, el costo relativo de dedicar esa hora es menor, porque ahora empieza a generar beneficios participar ahí. Empieza a poder darte algún beneficio ese sistema socialista. Entonces, el modelo de adopción gradual, si ya tenemos diseñado el sistema, en un momento genera un efecto cascada, porque este crecimiento de los efectos de red que genera el sistema alternativo, en algún momento va a empezar a ser conveniente para las personas más desfavorecidas en el mercado producir 100% en el nuevo sistema.
Y una vez que se da esto, cae el sistema como un efecto dominó. ¿Por qué? Porque por efectos de red, digo, todas estas personas empiezan a producir 100% del sistema socialista y a medida que este se va a ir agrandando, la productividad del mercado empieza a ir disminuyendo y cada vez es más conveniente para la gente que estaba mejor en el capitalismo empezar a ir pasándose al sistema socialista. Hasta que por fin, una vez que se supera ese umbral, tic, 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 como un efecto dominó, eh, se logra un cambio de fase en el sistema acelerado, como si fuera un proceso de cólisis de esos que hacen un shock en la historia, surgiría, emergería el sistema socialista. De hecho, esta cuestión de los modelos de adopción graduales eh, explican un poco mejor en qué sentido los horarios de trabajo inflexibles y que ocupan toda la jornada laboral son membranas protectoras de las empresas, cuando vimos la ecólisis de la flexibilización laboral. Esto permite explicarlo un poco mejor. Y después, bueno, de alguna manera esto permite también superar el bloqueo económico, porque esto que estaríamos logrando funcionaría como una empresa más en el mercado. Y es mucho más difícil bloquear económicamente a una empresa que tiene actividad legal que a un Estado autoritario, tanto por la opinión pública, sino por la coordinación que hace falta, para en lugar de decir, bueno, nadie comercie con esta isla, decir nadie comercie con esta y esta persona que están coordinando su actividad mediante esta plataforma, mucho más difícil. Y es mucho más difícil coordinar a todas las empresas en el mercado para que no comercien con una, que coordinar a todos los estados para no comerciar con un estado, porque son menos los estados. En la clase 1, lo que dijimos fue que con un modelo de adopción gradual, si ya tenemos diseñado el nuevo sistema, ya la revolución es río abajo, ¿no? ¿Y cuál es este problema de diseño? Ya lo mencionamos en la clase 1. Necesitamos un sistema económico, es decir, un sistema que permita decidir qué producir, cómo producirlo y cómo distribuir lo producido, que no requiera liderazgo de redes, o sea, es decir, que tenga algún mecanismo para alinear los intereses individuales a los colectivos, que evite los polizontes, pero que no requiera liderazgo de redes, porque justamente el liderazgo de redes lleva a que eventualmente el salario sea de subsistencia y que haya despotismo, etc. Y que sea robusto ante la variabilidad de preferencias y actividades individuales. Como vimos en la clase pasada, la robustez evita la necesidad de autoritarismo. Y una cosa para aclarar es que el problema de diseñar un nuevo sistema es ineludible. El mercado está destinado a perecer. Las empresas más grandes ya están usando herramientas informáticas para organizar su actividad, porque de otro modo no serían escalables. Entonces, el diseño explícito ya está sucediendo. Y después, que cualquier revolución socialista que se haga o se haya hecho, de manera implícita o explícita, va a enfrentar el problema de diseñar y cómo diseñar un nuevo sistema. Pero si el diseño es implícito, va a seguir la voluntad de los líderes de la revolución y no va a eliminar el liderazgo de redes ni todos los problemas que esto acarrea. El punto es que una vez que resolvemos este problema, que hagamos lo que hagamos como humanidad, lo vamos a tener que resolver, o sea, no es un problema que no se va a tener que resolver eventualmente. Si empezamos por ese problema, lo que resta es todo río abajo y la revolución estará hecha porque el modelo de adopción gradual nos allana el camino. No hace falta que sea perfecto, solo que sea una buena alternativa. Después hay algunos puntos que hacen algunas empresas para empezar a crecer, ¿no? Por ejemplo, en lugar de atacar toda la economía, atacar una vertical en particular y decir, bueno, ¿cómo hacemos un sistema que fabrique zapatillas de manera autosuficiente con todas las pautas que acabamos de ver? Y eventualmente, una vez que se haya sumado bastante gente y ya se tenga muchas horas, ir modificando un poco ese sistema para que además de zapatillas pueda cubrir la necesidad de remeras, pantalones y eventualmente comida y ir creciendo. Entrar como punta de flecha en el mercado, eso es algo que hacen, no sé, Amazon, por ejemplo, empezó vendiendo libros y después amplió sus ventas a otros productos. Y como dijimos en la clase 1, diseñar una buena alternativa al sistema económico actual es el problema científico más importante de la actualidad. Bueno, hay dos líneas de trabajo para llevar a cabo la revolución ahí mismo. Una es una línea técnica,
y otra es una línea política. La línea técnica se trata de establecer las pautas de diseño y diseñar básicamente el sistema, trabajar para construirlas. Y la línea política se trata de habilitar la línea técnica, básicamente impidiendo trabas que pudieran surgir a ella, refrenar la concentración de poder en el oligopolio informático, aumentar la ventana temporal que tenemos para llevarla a cabo, pero también colaborar con la construcción del grupo que llevaría a cabo la línea técnica, conseguir recursos, etc. Están estas dos grandes líneas de trabajo. Pero a nivel humano, cada individuo, cada uno de nosotros, podría pensar una consigna general, que es que para cambiar al mundo hace falta construir redes, vínculos, redes humanas, conexiones humanas. Estas redes humanas generen alguna mejora, que cuanto más grandes sean, mejor sea para todos los miembros. Y que estas redes, muy importante, además de construir redes, es fundamental evitar free riders, o sea, polizontes, personas que sin colaborar con la construcción de las redes y con el trabajo conjunto se apropien de parte de los beneficios, a partir de dinámicas alternativas al liderazgo. Con estas dos cosas, son como el genérico, más allá de la cuestión económica, en los espacios es importante lograr conseguir estos dos puntos. De esto se trata básicamente la solución al problema económico. Ahora, para llevar a cabo esto hay dos grandes desafíos, ¿no? Que son que tanto la ciencia como el activismo están anclados en el paradigma ilustrado, pese a su intento de superarlo. Estas dos cosas, esto lo vamos a ver la clase que viene. Que vamos a adelantar en las próximas dos clases, pero que tratan también, se tratan también en los dos próximos libros y cursos que vamos a dar desde Siteware. Y en resumen, para colaborar y para empezar la revolución ahí mismo, tenemos grupos y proyectos dedicados a cada una de las dos líneas, tanto la línea técnica como la política. El proyecto Siteware está asociado a la línea técnica, y si estás viendo esto, podés ponerte en contacto para colaborar con las investigaciones, o bien recomendar nuestra actividad, o patrocinar el proyecto. Y el proyecto Filosofía del Futuro se dedica a trabajar en la línea política. Y en Filosofía del Futuro se trabajan aspectos filosóficos, éticos y políticos relacionados al desarrollo tecnológico y las relaciones de poder en la tecnología. Hay muchos puentes entre ambas líneas de trabajo, que tiene que ver tanto con cuestiones filosóficas que pesan sobre el desarrollo técnico, como de cuestiones técnicas que ayudan a la reflexión filosófica. En Filosofía del Futuro buscamos construir una perspectiva crítica pero rigurosa sobre la realidad técnica y la evolución del sistema, y también hay mucho trabajo que hacer y espacios que participar. Estuve un poco apurado porque tengo que abandonar el Zoom a las 7, quedan exactamente 2 minutos, así que lamento haber pasado tan rápido por varios de los puntos, pero bueno, está el Classroom como para responder preguntas, también contacto. Sugiero ampliamente que si te interesó este curso y llegaste hasta acá y viste este video, te pongas en contacto con Siteware o con Filosofía del Futuro, según qué parte te interese. Hay mucha actividad para hacer y bueno, es necesario para salvar al mundo. Así que, bueno, para terminar, dejo de nuevo la información personal. Añadí el Instagram de Filosofía del Futuro en este slide, el cafecito o el PayPal, por si alguien quiere hacer alguna colaboración a todo este trabajo, que es libre y queda abierto para que cualquiera lo vea, pero es un gran esfuerzo llevarlo a cabo. Y muchas gracias de nuevo por este nuevo encuentro.